Buenas noches a todos, compañeros y profesor. Mi nombre es Elena Tavares y este es mi grupo de trabajo que está conformado por Briana Estudillo y Daniela Castro. Y el tema que vamos a tratar hoy es sobre el planeta Mercurio. Bueno, entonces para iniciar la presentación vamos a hablar un poquito de la historia de Mercurio. Bueno, en el tercer milenio antes de Cristo, los babilonios fueron los primeros en asignarle un nombre. Lo llamaron Nabu o Nebu en honor al mensajero de los dioses en su mitología. Esto lo hicieron porque este planeta se movía mucho más rápido que los demás. En la antigua Grecia lo llamaban Apolo cuando era visible en las primeras horas de la mañana y Hermes cuando se lograba ver al anochecer. En el siglo XVII, Galileo logra ver por primera vez a Mercurio utilizando un telescopio, aunque no pudo ver las fases mercurianas, ya que el telescopio de la época no lo permitía. En 1631, Pierre Gassendi vio por primera vez el tránsito de Mercurio predicho por Johannes Kepler. En 1639, Giovanni Zupi descubrió que tenía una fase orbitaria similar a la de Venus, es decir, que giraba alrededor del Sol. El 28 de mayo de 1737, John Bevis observó a Venus y a Mercurio ocultarse. Este es un fenómeno que ocurre cada varios siglos y se dice que la próxima ocultación ocurrirá en el 2133. En 1800, Johann Schuster pudo hacer observaciones de la superficie. Él estimó erróneamente que el planeta tenía un periodo de rotación similar al terrestre, es decir, de unas 24 horas. En 1880, Giovanni Schiaparelli realizó un mapa de Mercurio más correcto y sugirió que su rotación era de 88 días, al igual que su periodo de traslación. Esta teoría en los años 1960, mediante observaciones de radio, fue fuertemente cuestionada, ya que si solo una cara del planeta siempre estuviera dirigida al Sol, la otra estaría extremadamente fría, y las mediciones de radio revelaron que estaban más calientes de lo esperado. En 1965 se dijo que su periodo de rotación era de 59 días. En el 2000, el telescopio de alta resolución del Observatorio de Monte Wilson proporcionó las primeras imágenes de la superficie de Mercurio, ya que anteriormente no se contaba con un telescopio lo suficientemente fuerte para poder ver este planeta tan pequeño. En 1974 se lograron obtener las primeras imágenes detalladas de la superficie de Mercurio. La sonda Mariner 10 reveló una superficie llena de cráteres parecida a la de la Luna. Lastimosamente, esta sonda no logró fotografiar toda la superficie, ya que se quedó sin combustible. Y en el 2008, la sonda Messenger se envió para lograr completar estos mapas y mejorar la resolución. Bueno, ahora hablaremos de la composición atmosférica del planeta Mercurio. Entonces, la atmósfera de Mercurio es sumamente delgada. Es por ello que es tan fácil para los meteoros y asteroides acceder a la superficie e impactarse contra ella. Su atmósfera es en realidad una exósfera. Está compuesta mayormente por oxígeno, sodio, helio, hidrógeno y potasio. Y está creada por efecto de los átomos despegados de la superficie y el impacto de los micrometeoritos anteriormente mencionados. Dado que las temperaturas superficiales suelen ser extremas, los átomos escapan rápida y fácilmente al espacio. Ahora, en la estructura interna de Mercurio está compuesta por una corteza, un manto y un núcleo. Entonces, Mercurio es uno de los 4 planetas rocosos o sólidos, es decir, que tiene un cuerpo rocoso similar o como la Tierra, más bien. Entonces, Mercurio está formado aproximadamente por un 70% de elementos metálicos y un 30% de silicatos. La densidad de este planeta es la segunda más grande de todo el sistema solar, siendo su valor de 5.430 kilogramos por metro cúbico, solo un poco menor que la densidad de la Tierra. La densidad de Mercurio se puede usar para deducir los detalles de su estructura interna. Mientras la alta densidad de la Tierra se explica considerablemente por la compresión gravitacional, particularmente en el núcleo, Mercurio es mucho más pequeño y sus regiones interiores no están tan comprimidas. Por tanto, para explicar esta gran densidad, el núcleo debe ocupar gran parte del planeta y además debe ser rico en hierro, material con una alta densidad. Los geólogos estiman que el núcleo de Mercurio ocupa aproximadamente un 42% de su volumen total,
mientras que en el núcleo de la Tierra este ocupa apenas un 17% del volumen pues, total. Entonces, este núcleo estaría parcialmente fundido, lo que explicaría el campo magnético del planeta. Rodeando el núcleo existe también un manto que es de unos 600 kilómetros de grosor aproximadamente. Y a pesar de las altas o extremas temperaturas que hay generalmente en la superficie, se han tenido observaciones más detalladas de la existencia de hielo en Mercurio. Entonces, el fondo de varios cráteres muy profundos y oscuros cercanos a los polos que han quedado expuestos directamente a la luz solar tienen una temperatura muy inferior a la media global. El hielo es extremadamente reflectante a las observaciones de radar y recientemente las observaciones demuestran imágenes muy reflectantes en el radar cerca de los polos. El hielo no es la única causa posible, obviamente, de dichas regiones altamente reflectantes, pero sí es la más probable, lo cual se especula que el hielo tiene solo unos metros de profundidad en estos cráteres, conteniendo alrededor de 1 tonelada de esa sustancia, y el origen del agua helada de Mercurio no es conocido a ciencia cierta, pero se especula también que bien sea que es por agua que se congeló y esa agua viene pues obviamente desde el interior del planeta o viene de cometas que impactaron contra el suelo de Mercurio hace años o bueno en el transcurso de su historia. Ahora en esta imagen podemos ver la composición interna del planeta Mercurio. Entonces podemos observar que tiene potasio, sodio, oxígeno atómico, argón, helio, oxígeno molecular, nitrógeno, dióxido de carbono, agua e hidrógeno y cada uno está en pequeño porcentaje. Y lo que más tiene es potasio, siguiendo de sodio. Bueno, chicos, ahora veremos los parámetros orbitales de Mercurio. Y primeramente tenemos que Mercurio pues es la más excéntrica entre todos los planetas que orbitan el Sol. Recordemos que por excéntrica es cuando hablamos de un parámetro que determina pues el grado de desviación de una sección cónica con respecto a una circunferencia. También la distancia de Mercurio al Sol varía en un rango entre 46 y 70 millones de kilómetros y tarda 88 días terrestres en dar una traslación completa. Y la inclinación de su plano orbital con respecto al plano de la elíptica es de 7 grados. En la imagen que vemos a mano derecha, vemos que se ilustran los efectos de la excentricidad, mostrando pues la órbita de Mercurio sobre una órbita circular que tiene el mismo semieje. La elevada velocidad del planeta, cuando se acerca del perihelio, hace que cubra esta mayor distancia en un intervalo de solo 5 días. Y el tamaño de las esferas son inversamente proporcionales a la distancia al Sol, y es usado para ilustrar la distancia variable heliocéntrica. Como vemos, consiguiente a esto, la inclinación de su eje de rotación respecto del eje perpendicular a su plano orbital es de tan solo 0.0 grados sexagesimales, o sea, unas 300 veces menos que la de Júpiter, que es el segundo planeta en esta distancia con 3.1 grados. Recordemos que en la Tierra la inclinación es de 23.5 grados. De esta forma, pues podemos darnos cuenta que un observador en el ecuador de Mercurio durante el mediodía local nunca vería el Sol más que 0.01 grados al norte o al sur del cenit. Y acá abajo vemos una imagen y es referente a que en Mercurio existe el fenómeno de los amaneceres dobles, o sea que es cuando el Sol sale aproximadamente 2/3 de su tamaño y se detiene y se esconde nuevamente casi exactamente por donde salió y luego vuelve a salir para continuar pues su recorrido por el cielo. Esto solo ocurre en algunos puntos de la superficie, a más o menos 180 grados de longitud de estos. Lo que se observa pues es un doble anochecer. Y esto se debe a que aproximadamente 4 días terrestres antes del perihelio, la velocidad angular orbital de Mercurio igual a su velocidad angular de rotación. Esto lo que hace es que el movimiento aparente del Sol cese y se invierta pues el movimiento durante los 8 días seguidos en los que la velocidad angular orbital es superior a su rotación.
Y finalmente, 4 días después del perihelio, el Sol vuelve a detenerse y recupera su sentido de movimiento inicial. Siguiente, por favor. Listo. Y como vemos aquí, pues en la exploración espacial, para que ustedes sepan, pues llegar hasta Mercurio desde nuestro planeta supone pues un gran reto tecnológico, digámoslo así, debido a la gran energía que supone entrar en órbita, por culpa obviamente de la proximidad con el Sol. El pozo gravitatorio del Sol hace que una sonda que tenga que entrar en órbita del planeta requiera un delta B mayor que la necesaria para llegar a los planetas exteriores en términos energéticos. O sea, es más difícil entrar como tal a este planeta que a otros. Y también existe una ausencia de una atmósfera densa en Mercurio, por lo que no se pueden utilizar pues técnicas de aerofrenado para reducir la velocidad de la sonda. O sea, es muy difícil ponerle una máquina aerofrenado para que llegue como tal. Y la única ventaja de su ubicación en el sistema solar interior es que se puede utilizar al planeta pues Venus mediante asistencias gravitatorias o flyby y que no consumen pues energía. Además, las sondas pues deben de lidiar también con esos cambios extremos de temperatura que en el día llegan a los 350 grados y en la noche caen hasta los 170 grados bajo cero. Eso es muy importante. Ahora ustedes ven ahí una tabla que es la cronología de exploración espacial de Mercurio. Estas son las misiones que se han mandado. La primera fue en Mariner 10, el país de Estados Unidos. El lanzamiento fue en 1973 y su llegada fue en 1974 y tuvo un sobrevuelo cercano, que es el tipo de misión. Luego tenemos la Messenger, de la cual hablaba nuestra compañera al principio, que es del país de Estados Unidos. Su lanzamiento fue en el 2004 y la llegada fue en el 2011, que el tipo de misión fue orbitatorio. Y la PEVI Colombo, Europa japonesa, que el lanzamiento fue en el 2008 y su llegada supuesta va a ser en el 2025, dos orbitatorios. Y para terminar, debemos decir que Mercurio fue el último de los planetas interiores del sistema solar en ser visitados, pues como tal por una sonda robótica. Ya se habían realizado los 6 alucinajes tripulados en la Luna y se habían visitado y aterrizado sobre la superficie de Venus y Marte con sondas automáticas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que les haya gustado mucho nuestra explicación.